Con ese arsenal de misiles hipersónicos, el daño descomunal, increíble que puede ejercer sobre Israel no está escrito. El problema acá es el poder de las armas que están en cualquiera de los dos bandos sumadas. Puede dejar entre 1 y 4 millones de personas que en el lapso de un año van a morir. Ahí está el exterminio total de los palestinos. Y cuando están hablando de dónde tirar la bomba atómica, Gaza se lleva la mayor parte porque no estarían en contra. Lo están matando a todos, está habiendo un genocidio y no hay una respuesta. Y si Estados Unidos va a atacar directamente a Rusia con una bomba, tiene que ser lo suficientemente grande como para lograr de alguna manera ralentizar la respuesta rusa. Y ahí estamos hablando de que no va a haber más mundo. Viste que 2x3 salen algún video que dice Tercera Guerra Mundial, entre signos de interrogación, y hay como un acuerdo a nivel mundial de que para que exista una Tercera Guerra Mundial tiene que haber armas de destrucción masiva, tiene que haber un alcance global, tiene que haber una duración prolongada, Sí. tiene que haber una intensidad y un alcance. Estamos ante esos elementos, por lo menos las armas de destrucción masiva no se ven. No, primero que nada ya estamos, porque yo por lo menos estaba viendo otra definición, por decirlo así, de una guerra mundial, que es que las principales potencias del mundo estén involucradas, que ya lo están. Y el otro tema son... A eso me refería con participación global. Ahí va, bueno, sí, o sea, la participación global ya está dada porque las principales potencias están envueltas en dos conflictos que solemos verlos como separados porque no son guerras abiertas, por decirlo de alguna manera, pero que son, entre los dos, por decirlo así, suman una guerra. No, te dan un mate para compartir la pajilla. Ahí va, el popote. El popote. Se le llama, quiero aclarar algo, esto se le llama bombilla. Todos los programas vamos a hacer lo mismo. No, pues, y esto es un mate. Ahí va, se le llama bombilla, esto es el mate, es una bebida tradicional uruguaya, que es como... Argentina y paraguaya. Ahí va, Argentina, paraguaya. Es el sur de Brasil. Ahí va, el equivalente a tomar café, a tomar té. O sea, lo que hay acá no es un refresco. En Paraguay, por ejemplo, se sirve frío, pero igual tiene como un carácter, es más como un café o como un té, es una bebida social. Pero bien, sigamos. Ya estamos ante esos elementos, en verdad. Entonces, lo que no va a pasar en esta guerra mundial que se está desarrollando, que en las anteriores sí pasaba y que solía pasar, es que haya una declaración. No la va a haber. O sea, lo más que podemos esperar acá es lo que pasó cuando Lavrov citó a la embajadora rusa, a la embajadora estadounidense a su despacho para decirle que Rusia ya no estaba más en paz con Estados Unidos después del ataque a la playa en Sebastopol. Ese es el escenario, es como lo más que se puede esperar en términos de formalidades. Lo otro que no vamos a ver son como lo que nos venden habitualmente como el espectáculo de la guerra. O sea, no lo que dicen los libros de historia, porque en verdad nosotros nos preocupamos poco y nada por lo que digan los libros de historia. Nosotros a lo que prestamos atención es, por ejemplo, a lo que vemos en las series, en las películas. Todo eso que vemos en las series, en las películas, tiene poco que ver con la guerra. Y vamos a ir viéndolo. Pero ya estamos en la Tercera Guerra Mundial. Eso es... quiero digamos quiero que tengamos esa tranquilidad y esa preocupación. Las armas de destrucción masiva ya están, no se han activado, son las armas nucleares, ¿no? Sí, ambos bandos tienen un arsenal enorme, ¿no? En la confusión puede suceder que en los actores principales, de alguna forma, China desplazó a la que era la Unión Soviética en su momento. Y China no se declara en guerra y dice que no tiene nada que ver con nada. Exacto. Entonces, eso genera como, bueno, si China no está, exacto, que es el opositor de Occidente número uno, exacto, aparecen actores como secundarios. Exacto. La propia Rusia, Irán. Claro, porque, por ejemplo, Irán
ahora que se está esperando la respuesta, porque Irán va a hacer un ataque. Irán, por ejemplo, no quiere ningún tipo de conflicto con Israel. Sí quiere que termine su régimen de apartheid y todo. Vamos a meternos entonces, ¿cuáles son los actores de esta tercera guerra mundial? Está ¿Cuáles son los bien. bandos y qué intereses defienden, ¿no? Bien, en uno de los bandos, lo que ya estamos viendo, los que empujan, los que iniciaron. Los que inician y los que tienen el buque insignia son Estados Unidos e Israel, por motivos muy distintos, pero son los que están llevando adelante uno de los bandos, que además está integrado por la OTAN. Y en esto de la OTAN hay que tener ciertas salvedades. Nosotros vamos a considerar como dentro de la OTAN, por la afinidad que han venido mostrando, a Suecia, a Noruega y a Ucrania, por supuesto. Por más que no estén formalmente. Lo de Ucrania es una cosa además hasta como cómica, ¿no? Porque es el mayor conflicto que ha enfrentado la OTAN, creo yo, en los últimos años en cuanto a intensidad de fuego y en cuanto a la cantidad de recursos que le ha destinado. Y sin embargo no es un país que esté formalmente integrado a la OTAN y además, como ya dijo más de una vez Stoltenberg, no va a entrar a la OTAN hasta que no gane la guerra contra Rusia y cumpla una serie de requisitos que parecen bastante imposibles para Ucrania. Pero de facto, de hecho, ya está en la OTAN. Es decir que en los últimos la primera guerra fue en el 14 del siglo pasado, en 110 años hubo. Esta sería la tercera guerra mundial. Exacto, es. Y no empezó Alemania, que venía, ¿no? Ahí va, exacto. Ahora que me decís, empezó Israel, Estados Unidos, y los alemanes hacen boom, porque metieron la primera, metieron la segunda. Ahí va. Era el colmo, meter 3. Exacto, no, ya ahora empezar 3 era claro, mucho. Los alemanes van a ser de los más perjudicados en esta guerra, en esta tercera guerra mundial, y ya vamos a hablar un poco de eso, porque tiene que ver con uno de los aspectos más importantes. Vamos armando los bandos. Estado de Israel, Estados Unidos. Está Israel, Estados Unidos, la OTAN, que digamos que son los que van... Con el agregado ese que me hiciste de Suecia, Noruega. Suecia, Noruega, Ucrania, excepto Hungría, la República Checa y Turquía. Y son 3 excepciones grandes, porque probablemente a Turquía la veamos del otro lado de la trinchera. Sí. Y ahora voy a explicar por qué. A Japón también lo voy a incluir, no lo voy a incluir en la OTAN, pero está ahí, Corea del Sur, Suiza y Jordania. Y la novedad de Suiza, porque uno piensa, bueno, pero Suiza es una nación neutral. No, Suiza hace tiempo que no lo es desde el punto de vista de que, por ejemplo, fue el segundo país en sumar sanciones a Rusia. Después de Estados Unidos es uno de los países que más ha sancionado a Rusia, entonces ya no está en una posición de neutralidad y probablemente, ido el balde, que se vaya a la cadena y alguna cosa más va a sumar probablemente. Del otro lado, del otro bando, por decirlo así, están Rusia como actor principal, y después, algo que a lo mejor puede llegar a sorprender, Yemen y el Líbano. O sea, ¿quiénes son los que actualmente están tomando armas en el conflicto? Rusia, Yemen y el Líbano. Te deja para que tomes mate, sí. Así, viendo ahora cómo están los contrincantes, es decir, esto está muy desparejo, ¿no? Estamos hablando de una de las potencias mundiales, la principal potencia militar aún, porque Estados Unidos sigue siendo la principal potencia militar. Sí, sin duda. Teniendo con aliados un montón de gente con mucha guita, con muchos lugares estratégicos de la ubicación en el mundo, con muchos aliados, con muchas redes. Y de otro lado, Yemen, el Líbano y Rusia, que está entretenida con Ucrania, o sea, porque a la vez tiene un frente ya abierto, no es que está con todas las baterías concentradas en... Sí, el tema... Muy desparejo. Sí, desparejo, pero esto es lo que nos demuestra un poco que hay sobre todo determinado discurso, determinada narrativa que se va a caer en esta guerra mundial, que es la de la superioridad armamentística en términos cuantitativos, por decirlo así, ¿no? Si uno pregunta ahora dónde está el portaaviones Eisenhower de Estados Unidos, bueno, está esperando que lo reparen en un puerto, no recuerdo ahora cuál, porque los hutíes bombardearon, lo atacaron y le infligieron una serie de averías y de roturas que implicó que lo tuvieran que llevar a reparar. Antes de eso, el problema era que solamente tiene 90 tubos lanzamisiles y tiene que repostar, porque el problema es que Estados Unidos descartó por cuestiones presupuestales los buques que proveen de armas
a los portaaviones como para repostar, o sea, lo que vendría a ser sacar un peine de un fusil automático y poner otro, bueno, eso es lo que ahora los portaaviones no pueden hacer. Probablemente lo hagan, pero ahora no lo pueden hacer y es lo que le baja la efectividad, una de las tantas cosas que le baja la efectividad a la flota estadounidense en el Mar Rojo. Recordemos, el estrecho de Al-Mandeb sigue cerrado, sigue bloqueado. A ver, entonces, a ver si entiendo. Debo decir que el desarrollo tecnológico, así hoy hablábamos Sí. afuera del video, Ujú. en un momento el que inventaba el mejor tanque tenía una ventaja, la mejor flota de aviones Exacto. tuvo una ventaja, ahora la tecnología está emparentando Sí, nuevamente la porque guerra. son Los drones, los misiles. los drones y los misiles. Lo que estamos viendo en Ucrania y lo que también estamos viendo, pero en verdad es menos visible en Medio Oriente porque es donde las baterías del discurso están tratando de esconder lo que está pasando. ¿No? En Ucrania, Rusia, bueno, es un rival, digamos, mucho más grande, hay como... no es tan vergonzoso, por decirlo así. Lo que es vergonzoso es lo que está pasando en Medio Oriente en términos de inefectividad del armamento y por eso es que se esconde mucha cosa. Por ejemplo, uno de los drones con los cuales los hutíes atacaron Tel Aviv, matando a un civil, vendría a ser el primer civil muerto en un ataque por una potencia extranjera, por decirlo así, de Israel en los últimos años. Fue un dron no precisamente caro, sino bastante barato, por decirlo así, que estuvo 10 horas en vuelo. Ese dron logró burlar toda la inteligencia y todos los sistemas de detección que tiene Israel y lograr aterrizar en Tel Aviv, en la capital. Ujú. Entonces, no solamente es el objeto, por decirlo así, el misil, el dron, sino que es la forma en la que está planificada la tecnología, que es uno de los problemas por los cuales va a caer esta narrativa, este discurso occidental de cuanto más caro mejor, ¿no? Que es cómo está configurado y que no tenga tanto que ver su presupuesto, sino la versatilidad que tenga, la forma en la que esté pensado para ganar, para infligir daño y para ganar la guerra. El problema muchas veces, por ejemplo, con los aviones F-35 o con los que todavía se siguen hablando, los aviones F-15, es que son extremadamente caros, extremadamente difíciles de mantener, necesitan demasiadas condiciones para poder operar en forma eficiente. Entonces quiere decir que no solamente muy pocos países en el mundo los pueden usar efectivamente, sino que además su posibilidad de participar en conflictos es muy limitada. Entonces, un dron, por ejemplo, de mediano presupuesto iraní puede llegar a tener más eficacia. ¿Me explico? Ujú. En determinados escenarios, por supuesto, ¿no? Y justamente acá el asunto es, el terreno juega mucho, tiene muchísimo que ver en esto, ¿no? Perdón, sí, me quería detenerme en algo más sobre el tema de los bandos, que es, habíamos dicho, bueno, Rusia, Yemen y el Líbano. En verdad, aclarar algo, en Yemen y en el Líbano no estamos hablando de los estados, sino que estamos hablando de dos de las milicias más importantes que tienen esos estados. Ujú. En el Líbano, Hezbollah, Hezbollah. que bueno, los que quieran pueden llamarlo grupo terrorista, es un grupo insurgente. Y en el Líbano los hutíes, que lo mismo pueden llamarlo terroristas. Estados Unidos lo sacó de la lista de países terroristas, digo, para los que gusten de tirar nombretes así al voleo. Irak y Siria van a jugar un papel importante porque parte del intercambio va a estar dado, va a necesitar de estar sobre esos territorios. Por ejemplo, una de las dificultades que tiene Israel para para dirigir ataques aéreos hacia Irán es que tendría que pasar por el territorio iraquí. Entonces, ahí tendría que ver cómo lo maneja, porque evidentemente aviones tripulados no va a pasar, pero si sus misiles pasan por el territorio iraquí, van a ser detectados por las defensas iraquíes. Por eso es que es importante entender cuál es el grado de participación que tendrían Siria e Irak. Y después, hay otros países que van a tener una importancia fundamental, que son los que yo diría llamar los no cooperantes, que son países de la región que no van a cooperar con Israel y con Estados Unidos, y esa no cooperación va a ser clave.
estamos hablando de Turquía, estamos hablando de Egipto y estamos hablando de Arabia Saudita. La no participación de Arabia Saudita, en un principio, va a ser enorme porque su territorio está estratégicamente ubicado en el medio. Y es como lo más novedoso históricamente. Hace 10 años era impensable. Exacto. Hoy por hoy Arabia Saudita ya no renovó, quiero fundamentar un poco, ¿no? No renovó el contrato de petrodólar con Estados Unidos, está amenazando con vender los bonos del Tesoro de la deuda de distintos países de la Unión Europea y de Estados Unidos. Está ingresando formalmente al BRICS, está participando en el mecanismo de pagos que se distancia y que logra y que va a eliminar al SWIFT, que es la forma de pago internacional que tiene Occidente. Hay demasiados movimientos que está haciendo Arabia Saudita que ya indican que no hay vuelta atrás. Y tiene entretenida a la Lockheed Martin diciéndole que le interesa el contrato de defensa que le proponen, pero que lo tiene que estudiar. Entonces, y así la van a llevar, ¿no? Son comerciantes muy inteligentes. Entonces, hoy por hoy, si uno ve geopolíticamente, no le conviene darle soporte. Egipto tiene, el principal problema que tiene es que un porcentaje muy importante de la población egipcia está horrorizada con lo que está pasando en Gaza y así sí no le queda mucho margen de maniobra. O sea, sí, depende de Estados Unidos, pero ya tiró líneas hacia China y el problema es que si toma partido en esto, lo derrocan. Claro, en un costo interno muy grande. Exacto. Jordania, por ejemplo, el rey jordano probablemente sea derrocado porque no le va a quedar más remedio que prestar ayuda y su población, Jordania tiene tal vez sea el país donde hay mayor cantidad de refugiados palestinos y están absolutamente indignados por lo que está pasando. Las últimas encuestas en esos países de apoyo a la causa palestina eran todos arriba del 90%. Sí. Imposible de evitar. Exacto. Bueno, y lo otro es la otra parte que es complicada es la de Turquía. Quiero aclarar algo, no hay que creerle mucho a Erdogan cuando dice con todas las cosas que dice acerca de Netanyahu, sobre todo, fíjense que siempre está enfocado en Netanyahu, ¿no? Habla a veces de Israel, pero sobre todo en Netanyahu, tienen una gran rivalidad, pero el tema es que a Turquía la exportación, o sea, la intermediación que hace del petróleo de Azerbaiyán, que va a Israel, le reporta unos dividendos importantes aparte de la burguesía, por decirlo así, turca, y tiene que defender esos intereses, pero no va a tener más remedio. Si el conflicto sigue escalando, o sea, si la guerra sigue escalando, va a tener que tomar algún tipo de posición en contra de Israel. Bien. Y probablemente ahí lo que sea más como apoyo logístico, drones, inteligencia satelital, etcétera. Bien, tenemos el mapa armado, tenemos los bandos. Exacto. Tal vez ahora estaría bueno ver el porqué del inicio del conflicto de parte de Israel y de Estados Unidos, qué buscan, cuáles son sus objetivos, y después qué pierde cada uno y qué gana cada uno con esto, ¿no? Sí. Bueno, es importante esto porque o sea, esto que decía, esta frase popular, que no me acuerdo si es de von Clausewitz, que es que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Siempre hay que pensarlo desde ese lugar. Y es cuando hay un atolladero, o sea, cuando no se pueden resolver los conflictos en forma diplomática, se recurre a eso. Bien, acá nos vamos a distanciar un poco de la noción de países y vamos a hablar más bien como de grandes proyectos, de grandes proyectos geopolíticos. El que más necesita la guerra es claramente el proyecto corporativista empresarial occidental. Me refiero a todo esto, ¿no? Las grandes corporaciones, desde BlackRock, por ejemplo, que es, digamos, de las menos populares, hasta las más populares como Tesla y toda la actividad corporativa que tiene Elon Musk. Pero hay muchos más, Microsoft, hay un montón de integrantes de este proyecto
corporativista empresarial que necesitan desesperadamente la guerra para mantener su dominio sobre los gobiernos. Y ese es el tema. Esto y uno lo trae rápidamente a la Ford financiando a Hitler, ¿no? Exacto. Esto es lo mismo. Esto es lo mismo que es, bueno, yo quiero seguir, o sea, son las entidades que acumulan mayor cantidad de riqueza por año, ¿no? Pensemos, Elon Musk, además, es meteórico. Lo que ha hecho Bill Gates hace muchos años que está en la lista, en el ranking entre los primeros 4 más ricos. Entonces, claramente necesitan mantener necesitan la hegemonía, necesitan desesperadamente defender la hegemonía estadounidense para poder seguir utilizando toda la batería de poder político que le ofrece el proyecto estadounidense para proyectar poder económico y financiero y político sobre el resto del mundo. Esos son los que más la necesitan y los que creo yo que están detrás un poco de estos hilos, ¿no? Después, la élite de Estados Unidos necesita la guerra para intentar mantener la hegemonía, que es un poco lo que decía, pero acá cuando me refiero a la élite, me refiero a la élite política también, ¿no? En la anterior no estaba incluida la élite política porque la élite política son los empleados, o sea, son los tipos que tienen que instrumentar en políticas lo que le pide el sector empresarial, que es el que paga sus campañas, ¿no? Los siguientes, por supuesto, son, y esto en menor medida y ya como forma más concreta, los millonarios estadounidenses que necesitan, ya en sus proyectos, digamos, concretos, mantener el acceso privilegiado a 2 cosas, materias primas y mercados. Es decir, que la política estadounidense les proporcione la capacidad para poder obtener materias primas baratas y obtener una entrada privilegiada a los mercados. Esta clásica cosa de, es el liberalismo, abramos los mercados, pero Estados Unidos no abre el mercado. Eso es lo que buscan seguir manteniendo y es lo que ya están perdiendo, ¿no? No, me río porque el propio discurso liberal, que hemos hablado en otros momentos de su fragilidad, en el mundo de la libertad del mercado, de la libre competencia, se los comió China. Exacto. Con un Estado comunista y una política económica capitalista exterior. Entonces la forma que tiene Estados Unidos de reformular el mundo es mediante la intervención más cruda de un Estado, que es mediante el aparato armado, que es la guerra, el principal ejército, que es los liberales se olvidan que el ejército norteamericano es estatal. Exacto. Básicamente es el Estado. Si hay algún Estado en algún momento, si hay un leviatán en la figura de Hobbes de lo que era un Estado, es ese. Es ese, es el ejército, tal cual, la imagen está perfectamente puesta. Y después, pero el asunto acá es, hay otro gran protagonista que necesita concretamente... Los que venían prendidos, digamos. Los que ¿aprovecharon el ton o están ahí? No, son Israel. Claro. Israel está entre los que desencadena. Y lo necesita para esto que Nikki Haley decía, que es con su famosa frase "finish them", que lo firmó incluso en una de las bombas, que es terminar el trabajo en Gaza, es decir, eliminar totalmente a la población de Gaza. Cuando digo eliminar no me refiero a, como se hablaba en un momento, que es transferirlas a Egipto, eso que es un crimen de guerra, que es la expulsión forzada de un terreno. No, estamos hablando de eliminarla. Te decía prendidos porque me imaginé, si vos ponías a Elon Musk y a esas empresas como una de las principales impulsoras de la guerra, ¿qué les interesa a ellos la eliminación de los palestinos? Por ejemplo, a Elon Musk en verdad, todo en lo único que incide es en que necesitan, a ver. Porque Israel está claro porque su propia permanencia, su propia existencia se basa. Exacto. Elon Musk hizo su desembarco en Israel con bombos y platillos para reunirse con Netanyahu, se encargó de que le sacaran un montón de fotos y después que le sacaran un montón de fotos yendo a visitar a Erdogan. Simple y sencillamente para asegurarse que no iba a tener consecuencias desde el punto de vista empresarial por parte del lobby israelí en Estados Unidos. Es decir, su plataforma, obviamente, al igual que TikTok e Instagram, claramente están invadidas por la cantidad enorme de publicaciones que hay denunciando las atrocidades que están ocurriendo en Gaza. De alguna manera, entonces necesita... Y se tiene que alinear un poco ahí. No hay un beneficio directo.
pero hay un beneficio indirecto en este sentido, que es, para los empresarios es mucho más difícil el mantenerse neutrales cuando pueden ser perjudicados económicamente. Y el problema es que la mentalidad de la guerra, él intenta primero ir a cazar a las personas que están en posición neutral. Es lo primero que hace la mentalidad de la persona que se siente involucrada en una guerra, que es ir a atacar a aquellos, ir a increparle a aquellos que entiende que están en una posición neutral. Y en el caso de los empresarios, el daño puede ser inmediato a partir de los tejemanejes corporativos. Entonces, de alguna manera, no van prendidos, pero no quieren ser perjudicados, ¿no? Bien, estábamos que Israel, sí, bueno, tiene su... Exacto. Después, o sea, Israel necesita la guerra como cobertura política para justificar la finalización del trabajo, llamémosle así, el terminar el trabajo, pongámosle un eufemismo a algo tan terrible como es la eliminación total y absoluta de la población de Gaza y de Gaza misma, ¿no? O sea, es muy sencillo. Se estima que si se detiene la intervención hoy, van a pasar 15 años antes que puedan remover los escombros, entre los cuales hay cadáveres y hay bombas inactivas. Esa es una de las cosas. Después la publicación de The Lancet, donde dice que en verdad está mal el conteo que está haciendo el Ministerio de Salud de Gaza, ¿no? En eso sí se podría decir que están de acuerdo con Netanyahu y con los estadounidenses, porque en verdad por cada víctima que se computa directamente hay que computar al menos 4 que no se contabilizan en el momento y que se descubren después. A partir de cotejar censos, a partir de cotejar distintos datos, van entre 4 y 15. Entonces, de Lancet... Eso te da 200.000 muertos. 200.000 muertos al menos, al día de hoy en Gaza. Y esto va a seguir en aumento porque Es el 10% de la población. Sí, es el 10% de la población, un poco más, pero además esto va a seguir porque se está diseminando la epidemia de polio, de hepatitis B. O sea, el panorama indica que en el lapso de un año, lenta e inexorablemente, Israel lo que va a hacer es, como dice Nikki Haley, cumplir el sueño de Nikki Haley y terminar el trabajo. Ahora, increíblemente, hay otros 2 participantes a los cuales de alguna manera les conviene, por más que no quieran, les conviene la guerra, que son Rusia, por supuesto, y que es China, aunque no es una parte directa, de alguna manera va a dar algún tipo de respaldo, pero sobre todo a estas 2 potencias no les perjudica y al revés hasta los puede beneficiar. ¿Por qué? Porque son los buques insignia del BRICS, ¿no? Son las 2 grandes potencias del BRICS, y el BRICS es un gran competidor del G7 y de la hegemonía económica mundial, y la que va a sufrir fundamentalmente es justamente la hegemonía económica y política mundial, y nada lo beneficia más. Entonces, son los que de alguna manera tienen algún interés, y por eso es que Porque están tirando leña ahí. Dale, vamos arriba. Por eso es que Rusia no pone el pie en el acelerador en Ucrania. ¿Por qué le va a poner el pie en el acelerador a algo que lo está beneficiando tanto a Putin como a la población rusa? No tiene sentido. Ahora, si queda claro que de esto sale muy mal parada Europa, sí. ¿Por qué su papel parecería ser de acompañar los intereses de Israel y Estados Unidos? Porque no tiene más remedio. Vamos a entendernos, a lo mejor es muy duro lo que voy a decir, es muy crudo, pero Europa nunca, con la OTAN, Estados Unidos se aseguró todo el tiempo de que Europa nunca tuviera autonomía militar y por lo tanto autonomía política, que de alguna manera siempre el proyecto de la Unión Europea dependiera, el proyecto de los países de la Unión Europea dependieran de Estados Unidos, ¿no? La OTAN no es una alianza, la OTAN es un escenario de control donde Estados Unidos monitorea militarmente a sus aliados. Y esto es la consecuencia de que Estados Unidos fue la gran potencia que sale ganadora de la Segunda Guerra Mundial. No es la que gana la Segunda Guerra Mundial. La que gana la Segunda Guerra Mundial es la Unión Soviética, pero es la que sale más beneficiada, es la que menos daño recibe y sobre todo es la que se ve más beneficiada con el conflicto. Logra superar el atascamiento económico que tenía, pero además al término de la Segunda Guerra Mundial solamente el PBI
estadounidense. O sea, la riqueza total que producía Estados Unidos era casi la mitad de la riqueza mundial. Entonces, claramente necesitaba, digamos, compañeros o aliados políticos y económicos en esto. Estos partidos no se juegan solos. Por eso es que a través del Plan Marshall desarrolla el proyecto europeo. Vamos a entendernos, la Europa del siglo XIX y la Europa de entreguerras es una Europa donde había gran pobreza. Dato anecdótico, Arnold Schwarzenegger contaba que su padre le decía la pobreza en la que vivían en el periodo de la Austria entreguerras. Por decirlo, solamente por citar uno de los ejemplos. Bueno, acá estamos sentados en el sur del mundo, en Uruguay, donde yo soy Escarón y vos sos Samandú, y descendemos de personas que tenían mucha hambre. Exacto. Y que tuvieron que tomarse un barco, y muy parecidos a un hondureño que ahora cruza el tapón del Darién ahí por Panamá para ver si puede comer en Estados Unidos. No es nada, es bastante similar a lo que pasaron nuestros abuelos. O que arriesga su vida navegando en una patera por el borde de la costa africana para llegar a Europa para poder comer. Es lo que le pasaba hace muy poco, a nivel histórico. Hace nada. Mis abuelos, por ejemplo, en mi caso, mis nonos, mis abuelos, llegaron de Italia a Uruguay en el entreguerras, en el 30 finales de la década de los 20, comienzo del 30, literalmente estaban pasando mucha hambre. Es lo que pasa ahora. Entonces, bueno, esa era la Europa antes del proyecto, antes del Plan Marshall y antes de la Segunda Guerra Mundial. Está claro. Y la Europa que vemos ahora, uno va, por ejemplo, a las ciudades a los pueblos donde vivían mis abuelos maternos en el norte de Italia, y son ciudades impresionantes, ¿no? O sea, uno ve el bienestar, la tecnología. Eso se logró con mucho trabajo europeo, pero con capital estadounidense. Y ese capital, de alguna manera, va a buscar un retorno ahora, y se está viendo principalmente en la desindustrialización europea. Sobre todo la desindustrialización de Alemania, que es el gran buque abanderado de Europa, que va a ir a la liquidación con todo esto. Capaz se puede tomar como esos esos empujes nacionalistas europeos, que desde acá lo vemos como algo anacrónico, como una respuesta a eso, ¿no? Porque son, a diferencia de la comparación que hacen con Milei, que Milei de nacionalista no tiene nada, es un tipo que está dispuesto a vender todo de la Argentina. Estos grupos son profundamente nacionalistas, ¿no? Son profundamente pro Estado, pro nación, anti Comunidad Económica Europea, y no tienen nada que ver con Estados Unidos. Exacto. Serán muy antipáticos, pero son una respuesta. Pero el propio Trump digamos, su proyecto de alguna manera es nacional. Sí, es parte de otra élite, hay que entenderlo. O sea, no es que Donald Trump es un multimillonario, sale de una élite, pero es una élite que claramente quiere distanciarse de esa élite globalizadora. Entonces, el nacionalismo se ve como una alternativa para lograr amortiguar el colapso enorme en el que va a entrar Occidente. Entonces, claro, sí, está buenísimo el elemento. Para completar el mapa mundi, capaz que tiene más cosas que decir de lo anterior, pero me gustaría que analizar un poco en qué lugar queda África y nuestra América Latina en esta guerra mundial. Porque en una guerra mundial coincidíamos al principio que todo el mundo de alguna forma tiene un involucramiento y tiene una afección. Exacto. Yo creo que, primero que nada, vamos a entendernos, no va a haber grandes inventos, o sea, acá no va a haber escenarios dramáticos, el mundo ya está de patas para arriba, no nos dimos cuenta, pero en verdad ya está patas para arriba el mundo, ¿no? Los partidarios de la guerra se reclaman como partidarios de la paz, los partidarios de la paz son vistos como partidarios de la guerra. Sí, ya murió la verdad, que como todos sabemos, es la primero que muere en una guerra. Exacto, murió la verdad hace rato, el mundo está patas para arriba, o sea, entiéndanlo, por eso, entre otras cosas, es que ya estamos en la Tercera Guerra Mundial y no va a ocurrir nada muy distinto de lo que ya estamos viendo. África está corriendo de a poco a todos
toda la influencia occidental, la está barriendo. Está China muy metida también. Está China muy metida, está Rusia muy metida, Rusia dando incluso no interviniendo militarmente en forma directa, pero sí dando apoyo logístico militar. En algunas partes le va bien, en otras les va mal. China, por supuesto, desarrollando infraestructura a gran velocidad. Entonces, África va a quedar del lado del BRICS. África va a quedar del lado del Gran Sur con toda esa riqueza disparatada que tiene, que finalmente va a empezar a hacer que los africanos, que África no sea el principal continente donde mueren niños de hambre. Bueno, entonces, en 2024 hay 15 millones de niños por año que mueren de hambre y están fundamentalmente en África. Si fuéramos africanos nos estaríamos tan en contra, entonces. Exacto, no, al contrario, o sea, están esperando el desenlace. Latinoamérica no va a salir de la hegemonía, del control de la hegemonía estadounidense. De hecho, en verdad, el problema es que Estados Unidos necesita ahora, más que nunca, asegurarse que no va a seguir perdiendo países de América Latina, porque, al igual que Europa Occidental, es el otro mercado que va a tener. Ahora está peleadita la cosa en América Latina. Sí, porque antes había un eje, tuvo la oleada esa cuando estaba Chávez. Ahí está. Después vinieron todos los de derecha, Bolsonaro. Exacto. Y ahora tenemos a México, que ganó por un 60% el proyecto de la izquierda mexicana. Sí, pero el proyecto de la izquierda mexicana es pro-estadounidense. Que es pro-Trump, por lo menos. Sí, que no, pero no va a salir a buscar. En Colombia ganó por primera vez la izquierda. En Brasil. Sí. Bueno. Ahí tienen, capaz que el anclaje del BRICS es Brasil. La B de BRICS es Brasil. Y ahí ese comportamiento pro-yankee ahí está cuestionado. Sí, y no creo además, o sea, ¿qué es lo que le pasa a Estados Unidos cada vez que se mete en una guerra? Pierde. Y el tema es que Brasil, si bien no es una superpotencia militar, es amigo de superpotencias militares y además es de los que está metido con más profundidad dentro del proceso del BRICS. Entonces, aunque esté en el patio trasero de Estados Unidos, le va a costar muchísimo animarse a hacer algo ahí. Lo que tiene que hacer desesperadamente Estados Unidos es interferir todo lo que pueda en el resto de los países para garantizar su hegemonía. Y no lo va a hacer desde el punto de vista militar, ni siquiera político. Lo va a hacer de la forma en que ya lo viene haciendo. No va a haber sorpresa, que es a partir de las multinacionales. ¿Ya? Piensen, cada uno de los que están viendo esto en distintos países de Latinoamérica, qué cantidad de multinacionales tienen interviniendo las economías de sus países. Está todo claro. Ya sabemos entonces por dónde tienen el control. Lo que va a pasar, por supuesto, que va a haber con el tiempo mayores asperezas porque ese nacionalismo que vemos que está surgiendo en algunas partes, como por ejemplo en Argentina, va a empezar a generar fricciones paulatinamente con ese corporativismo pro-estadounidense. O sea, si hay algo que uno tiene claro es que la Argentina, digamos, el proyecto peronista, ante todo es argentino. Y se podrá aliar hoy con tal, mañana con cual, pero es para los argentinos. Ese es el proyecto peronista que ya está demostrando rápidamente que se está reconstruyendo para volver a por el poder, ¿no? Para volver más de derecha que nunca. Exacto. Y más nacionalista que nunca. Creo que luego estaba diciendo. Pero ir entrando a la conclusión, capaz que podríamos ir tocando algunos puntos para ordenar esa conclusión. Por ejemplo, en una guerra la gente dice, en una guerra se tiran bombas y muere gente. ¿Cuál es el panorama que se puede ver? ¿Dónde va a caer? Tiene que haber armas de destrucción masiva. ¿Dónde va a caer la primera bomba atómica? Yo creo que va a haber una o dos como mucho. Vamos a entendernos. O sea, el escenario, la teoría esa de, no sé si era Einstein que lo dijo, que después de la tercera, la cuarta va a ser con palos y piedras, haciendo referencia a que un ataque atómico iría hacia la destrucción mundial de la civilización como tal. Vos no lo ves. Vos ves que termina... Depende de qué tan... Porque si son un par de bombas atómicas no parecería que se destruya la civilización. Depende de qué tan
depende de qué tan desquiciados y qué tan locos estén los multimillonarios estadounidenses. Solamente depende de eso. Bueno, Porque si son los depende que... de eso, parece que estamos en el horno. No, yo creo que en verdad no me parece, no me parece que estén en este escenario al menos lo suficientemente locos como porque, ¿por qué digo esto? Vamos a entendernos. En el escenario de Sí. entrada que vos me dijiste yo me imagino ahora Sí. la personificación de los millonarios Sí. y Netanyahu sentado en la misma mesa. Sí. Los millonarios de las Sí. grandes empresas que no necesariamente son norteamericanos, ¿no? Exacto, son diversos, pero hay muchos. Muchos norteamericanos. Muchos. Una reunión en inglés, digamos. Casi Sí, sí, porque Netanyahu habla muy bien inglés. Bien. Y cuando están hablando de dónde tirar la bomba atómica, Gaza se lleva la mayor parte porque no estarían en contra los Claro, pero millonarios y Netanyahu está como loco. Sí. Es que vamos a entendernos, está perfecto. Es probablemente el objetivo, es probablemente el único o uno de los primeros lugares que va a recibir un ataque nuclear, que es Gaza, concretamente. Te agrego algo. Sí. Lo están matando a todos, está habiendo un genocidio y no hay una respuesta. Exacto. ¿Por qué va a haber una respuesta si tiramos una bomba atómica? Exactamente, bien. Ese es el principal. Además, ¿qué pasa? En un ataque nuclear, lo primero que uno tiene que asegurarse es la cobertura política, que es: yo hago este desastre que mata en un solo bombazo al menos a 300.000 personas en forma instantánea, las vaporiza en el aire y deja, dependiendo de la densidad de población y del poder de la bomba, del poder de entrega de energía de la bomba, puede dejar entre 1 y 4 millones de personas que en el lapso de un año van a morir. Ahí está el exterminio total de los palestinos. Bien, ese es el exterminio total. Ahora, ¿qué pasa? Por la forma en que se está dando ahora, por la forma en que Israel está manejando los bombardeos y las operaciones, los está manteniendo a todos juntos, ¿no? Entonces los lleva del norte al sur, después en el sur los mueve y los pasea, ¿no? Vamos a bombardear acá, múdense, desplácense. Los está juntando. Eso para mí tiene una lectura clara. Y pensemos en algo. Biden, el año pasado, habló de armas nucleares tácticas. ¿Qué son las armas nucleares tácticas? Dependiendo del país, pueden ser efectivamente tácticas. Yo creo que es el menor de los escenarios, pero tal vez 5 o 10 toneladas de entrega de energía a, en el caso de los rusos, 70 kilotones, que es un montón. ¿Ah? Todo eso son tonterías, o sea, no tiene sentido alguno, porque en verdad el ataque nuclear que ocurra va a tener estas dos características. Si es sobre Gaza o en el caso que llegue a ser en Irán, no va a ser de alta intensidad, y por eso creo que es peligroso que se esté hablando de armas nucleares tácticas. No es porque vayan a atacar el Líbano, no es porque es porque van a atacar o Teherán o Gaza. Y si en algún momento, por eso lo decía, qué tan locos estén los multimillonarios estadounidenses. Estados Unidos tiene el único punto que tiene claro dentro de su doctrina nuclear es la del primer golpe. Estados Unidos da el primer golpe. Y si Estados Unidos va a atacar directamente a Rusia con una bomba, tiene que ser lo suficientemente grande como para lograr de alguna manera ralentizar la respuesta rusa. Y ahí estamos hablando de que no va a haber más mundo. Sí. Porque la respuesta rusa va a ser enorme. Y los chinos van a tener que salir del lugar donde están. Corea del Norte también. En el escenario del BRICS, el BRICS, llamémosle, o sea, el bando en el cual está el BRICS, es el que tiene la mayor cantidad de armas de ese arsenal. El problema acá es el poder de las armas que están en cualquiera de los dos bandos sumadas, ¿no? Y vamos a entendernos, Estados Unidos y Europa desaparecen, se vaporizan. Sí, uno podría decir igual la avaricia de estos millonarios, de estas corporaciones,
tienen que ver con explotar un mundo que no tendría sentido que no exista. Exacto, yo creo que es Entonces, igual. como todavía sí. le falta a este tipo para dominar, para tener una colonia en Marte, Sí. ahí agarrate. Control. Sí, por eso. Yo creo igual No parece ser el escenario más posible. No, porque además de lo que estuve viendo sobre eso, estamos con suerte y viento a favor 200, 300 años de llegar a esa posibilidad que sería, en verdad, no se podría colonizar Marte, no por lo menos con el desarrollo tecnológico, con la proyección del desarrollo tecnológico actual, como para decir, reviento la Tierra. Y me independizo de la Tierra. Ese escenario no está y no va a estar en 1000 años más. Entonces vos dependés de este mundo. A todas las personas que están viendo ahora el tema de los refugios nucleares, suerte en pila, disfruten, disfruten del espectáculo, porque en verdad creo que se trata de eso. No hay una, o sea, vamos a suponer que el refugio de cualquier multimillonario que está tremendamente equipado, que permite tener a sus empleados, etcétera, y cuando salga, ¿va a ser multimillonario? Porque el dinero no va a existir. ¿Va a tener entonces poder? Porque el poder entonces va a ser otro. Se ejerce contra algo. Exacto. ¿Me explico? Entonces, sí, ese escenario el escenario de los búnkers no funciona. Claramente no funciona. Entonces, por eso creo Volvamos al otro. Claro, creo yo que el escenario más probable es ese. ¿Y por qué? Además, creo que sin lugar a dudas va a haber un ataque nuclear. Lo primero es que ya nosotros estamos asistiendo a la posibilidad como un espectáculo, ¿no? Vamos a mostrar este mapa, Nuke Map, ¿no? Vamos a mostrar rápidamente, ¿no? Contemos un poco qué es esto. Es una página web en la cual uno configura ataques atómicos, ataques nucleares, perdón, sobre distintas ciudades del mundo. Si uno entra a YouTube a buscar ataques nucleares, nuclear blasts, lo primero que aparece con 20, 30 millones de vistas son videos en los cuales se recrean en forma tridimensional una explosión atómica. Hay gran avidez, de alguna manera, por el espectáculo de la bomba atómica que uno piensa que no va a sufrir. Y el único escenario en el cual la población occidental se puede asegurar que no va a sufrir las consecuencias es que sea en dos lugares que no tienen la capacidad de responder. Y sobre esto quiero aclarar algo. Gaza evidentemente no tiene la capacidad de responder. Irán no tiene actualmente la capacidad de responder, pero es lo que menos importa, porque incluso si la tuviera, Irán, primero, no sufriría un ataque nuclear directo, o sea, no sería un misil israelí, sería una bomba tipo coche bomba terrorista. Claramente ahí todos ya sabemos a qué lugar va a apuntar el coso, o sea, quién es el que viene pidiendo hace rato que bombardeen Irán, ya saben dónde está la responsabilidad, y no va a necesitar dar una respuesta nuclear. ¿Por qué? Es muy sencillo. Irán tiene el mayor arsenal de misiles hipersónicos. ¿tá? Esos misiles hipersónicos tienen un nivel distinto de destructividad, ¿no? De capacidad de generar destrucción. No pueden ser detenidos por las defensas antiaéreas occidentales. Y sobre esto quiero ser claro, Occidente no tiene un solo misil hipersónico. Ustedes van a ver un montón de entradas en YouTube que van a decir, porque el Minuteman es un misil hipersónico. No, tiene una fase hipersónica, pero un misil hipersónico es otra cosa. Vamos a mostrar las curvas. Esto es un misil balístico, ¿tá? Tiene esta curva. Y esto es un misil hipersónico. Tiene maniobrabilidad y su curva de vuelo es distinta y su velocidad crucero es distinta. Bien, Irán tiene no sabemos cuántos, pero no creo que sean 3 o 4. Con ese arsenal de misiles hipersónicos, el daño descomunal, increíble que puede ejercer sobre Israel no está escrito. Vamos a ver esta gráfica. Veamos la superficie total que tiene Israel. Veamos la superficie total que tiene Irán. Veamos el otro escenario importante. Veamos otra cosa que es importante. La concentración en ciudades. La densidad, pero más que nada la concentración en ciudades. El 91% de la población israelí está en ciudades.
en Irán está el 73%, ¿no? Claramente es más vulnerable a un ataque de misiles convencionales, por decirlo así, o sea, no nucleares, sobre sus ciudades, es más vulnerable Israel. Y claramente por eso está más desesperado en que haya un ataque sobre Irán. ¿Ah? Fabricó su enemigo con mucha inteligencia, porque Irán está a 2 países de por medio, entonces es un enemigo distante, es un enemigo distante para Occidente, o sea, lo eligió muy bien Netanyahu cuando empezó a hablar de Irán como enemigo de Israel y toda esta cosa que venimos viendo desde hace 40 años. Esos son los escenarios, me parece a mí. No, me quedé, pensando en algo de los escenarios de esta inminente, de la posibilidad inminente de la utilización de la bomba atómica. Sí. El cual comparto, sí. Que además no solamente está el ambiente en Occidente, el ambiente democrático de que esto suceda, o sea, la gente, si mañana largara una elección en línea, a ver si tiramos con una bomba atómica, seguramente salga positivo, así de monstruoso. No sé si ya hay una película de eso, pero si no, va a haber en algún momento de gente votando para que le tiren un bombazo a Gaza. O a Rusia, o a China, o a lo que fuese, o a Irán. Pero además hay algo más perverso aún, que es el otro elemento por el cual no tirar la bomba atómica es el costo político. Estados Unidos sigue pagando hasta ahora el costo político de haberlo utilizado en Hiroshima y Nagasaki, que eran las primeras 2. Exacto. Y en ese sentido han construido a un personaje que es a esta altura el único que la puede tirar, que es Netanyahu. Exacto. Que ya no tiene costo político, ya lo perdió. Exacto. Y es más, cuando alguien pierde toda imagen, se convierte tal vez en algo más peligroso porque no tiene nada que perder. Exacto, y está bárbaro lo que decís, porque además vamos a entender algo. ¿Por qué es que Netanyahu, primero, por qué es que Netanyahu tiene el respaldo que tiene y por qué se construyó en lo que es? Primero, porque se dio cuenta que era necesario una figura de ese tipo que articulara la cantidad de intereses que articula él, porque es enorme, es extremadamente astuto y extremadamente inteligente, tiene esa capacidad de articular esos intereses, absorber en forma indolente todos los juicios en su contra, cuando me refiero yo a los juicios morales, que no le importen, y por lo tanto además es el tipo indicado, ¿no? O sea, yo voy a ser el responsable de esto, ¿por qué? Porque lo puedo absorber, porque una mancha más al tigre, dijeras vos, ¿no? Entonces, pero hay la construcción de eso es lo que me parece interesante, que no es un tipo que irrumpe en forma, no, es la forma en la que se construyó, porque articula mejor esos intereses nefastos, esos intereses mezquinos, esos intereses criminales, en los cuales terminan derivando muchas de las acciones de Occidente, porque vamos a entendernos, van a pasar muchos años para que podamos hablar abiertamente de acciones deliberadas, ¿no? O sea, tenemos la censura de YouTube, está la censura de las redes, entonces era una figura que Occidente necesitaba construir y encontró a una de las personas más inteligentes para hacerlo, que va a absorber el costo político de eso, lo van a tirar después de eso delante del ómnibus y van a pasar a otra cosa, ¿no? Y a partir de ahí vamos a ver lo que se vio después de la Segunda Guerra Mundial, que es la paulatina limpieza de la imagen de Alemania para lograr integrarla a la economía occidental que quería construir Estados Unidos. Va a pasar lo mismo con Israel en Occidente. La gran diferencia acá es que, vamos a ponerlo en este mapa, esta enorme línea que vemos acá, que va desde lo que hoy se conoce como Israel hasta Ucrania, todo lo que está ahí, tal vez dejando fuera a Hungría y todo, va a haber una división en el mundo, en el cual de un lado va a estar el BRICS, por decirlo así, o esto que se conoce como el Gran Sur, y del otro lado va a quedar Occidente. Israel no necesita
no necesita ser aceptado en el BRICS porque está jugado eso otro, pero lo otro además es de proliferar, por supuesto, el ataque nuclear y de proliferar la eliminación de Gaza. Israel no va a existir. Porque hay otra cosa que hay que entender. Es, irónicamente, hoy por hoy, la existencia moral del Estado israelí está íntimamente ligada a que Gaza sobreviva. Si Gaza no sobrevive, así sea en 5, 6 u 8 años, Israel desaparece. Bueno, al final lo de jodieron tanto con los dos estados que al final no va a haber ninguno. Va a haber en el lapso, el propio Kissinger decía que dijo por ahí por 2012, 2011, que Israel no iba a existir en el lapso de 10 años. Está disputado ahora si lo dijo, si no dijo. Haaretz, diario israelí, dice que lo dijo. Times of Israel dice que no lo dijo. Lo cierto es que a este viejo lobo estratega geopolítico no le fallaba ni la puntería ni el conocimiento como para entender hacia dónde iba el proyecto sionista, y creo que no me parecería extraño que lo haya dicho. Porque entre otras cosas también hay algo que queda claro, es, por una cuestión de simpatía, pensemos en los políticos de su época, él era afín al proyecto israelí, pero no iba a sacrificar el proyecto estadounidense por Israel. Y hoy lo que estamos viendo es que el proyecto estadounidense está siendo puesto en tela de juicio por Israel. Y eso es algo que Henry Kissinger no hubiera permitido jamás.